¿Qué entiende la Biblia por ocultismo? Es lo secreto, lo oculto, aquello que no es grato delante de Dios, lo que se esconde. Y el enemigo es muy sutil, sabe por dónde enganchar, por dónde distraer y por dónde alejar a las personas del conocimiento correcto de Dios. Recordemos que el enemigo maneja mucho el sentimiento de culpa. Entonces, si es una cuestión de que vuelve y vuelve, rechazo la mentira de que soy el culpable. Acepto el perdón que Dios ya me dio en el momento que confesé mi pecado, porque su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahí es donde entra el que yo me conduzco por lo que sé y no por lo que siento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio, Crónicas de una Oveja. El día de hoy, pues, después de tanto tiempo y que los hemos dejado abandonados, perdón, vamos a grabar este capítulo por fin. Tenemos una invitadaza especial, es lo máximo. A ella, pues, no la hemos mencionado directamente, pero sí hemos mencionado el seminario Teológico Bautista de Capacitación Ministerial, Creyendo lo Imposible, el cual es al que nosotros asistimos, está en nuestra iglesia se llama Creyendo lo Imposible, la primera iglesia de la Ciudad de México. Entonces, pues tenemos el honor de que esté con nosotros el día de hoy para este episodio, nuestra hermana, directora, consejera, todo lo que se pueda decir, Verónica Rivera. Nosotros le decimos Verito de cariño, pero pues se llama Verónica Rivera y ella es quien va a hablarnos el día de hoy sobre un tema pues que sí se ha hablado, pero nosotros queremos enfocarnos en algo más. No queremos que todo lo que se va a hablar aquí se vea desde un punto de morbo o desde un punto quizás, no sé, misterioso, místico, sino que sea algo más cristiano realmente, que podamos enfocarnos en la palabra y que podamos pues dar a conocer lo que Dios habla acerca de este tema, que pues es el ocultismo, todo lo que nosotros a veces desconocemos sobre esto, las prácticas que llegamos a hacer, las prácticas que llegamos a omitir y que muchas veces por ignorancia hasta llegamos a repetirlas, ¿no? O que hasta nos llegan hasta a enseñar en nuestras casas, ¿no? Y nosotros así como bien tranquilos. Bien Entonces, Berito, bienvenida. Gracias por tu tiempo y por venir con nosotros, Berito. ¿Qué nos puedes decir de ti? Muchas gracias. Bueno, como lo dijo Fernanda, soy Verónica Rivera Pérez. Mi nombre completo, María Verónica Rivera Pérez, pero todos me conocen como Verónica Rivera. Y sí, efectivamente, somos miembros de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, alias Creyendo lo Imposible. Y bueno, Fernanda me invitó para compartir este tema, porque por este tema, mi familia y yo llegamos a los pies de Cristo, por eso es que dice, pues compártenos. Entonces les voy a compartir de la parte experiencia que tuvimos mi familia y yo. Y bueno, pues ahora sí que como dijo Fer, es más que nada información, ¿cómo se le podría llamar? Consejo, advertencia, porque muchas veces hacemos las cosas porque los demás las hacen y pensamos que está bien. Entonces, pues hay que saber diferenciar entre lo que nos es permitido, como dice la Biblia, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Amén. Entonces, pues vamos a empezar con la ayuda de Dios. Gracias. Berito, ¿qué nos puedes decir acerca de tu experiencia? Bueno, no sé si nos puedas platicar un poco acerca de tu testimonio, ¿no? O sea, esperamos primeramente Dios poder enfocarnos en un futuro de lleno en tu testimonio, que nos puedas contar toda la historia, pero
¿cómo es que tú estás tan involucrada en esto? Porque bueno, para todo nuestro público, nuestra hermana Vero es quien lleva la clínica de sanidad o quien está encargada, ha estado encargada por muchos años en la iglesia y al frente de la clínica de sanidad y también de lo que es libertad en Cristo. Entonces, pues ella tiene conocimiento, un amplio conocimiento de toda esta área y pues, ¿qué nos puedes compartir, Verito, acerca de todo esto? Bueno, Dios me ha permitido ir conociendo un poquito más de este tema porque hace algunos años uno de mis hermanos varones tuvo una situación crítica. Nosotros pensábamos que era de salud. Entonces, a grosso modo les voy a contar ahora sí que en resumen la historia. Se le llevó a estudios clínicos, médicos, tratamientos, y él no se recuperaba. En nuestra ignorancia y nuestra necesidad, acudimos a hechiceros, a brujos, a profetas. Uf. Entonces, pues nos involucramos en todo ese rollo espiritual por necesidad, por ignorancia. Y bueno, hasta que uno de esos mismos brujos le aconsejó a mi papá que buscara a un pastor. Que buscara un pastor para que le ayudara porque nadie podía hacerlo. Incluso hubo un sacerdote que fue a visitar a mi hermano porque mi hermano, su comportamiento era muy raro, muy extraño. Dormía de día, despertaba en la noche, pero en la noche se quedaba en un punto en el patio donde no se movía, lloviera, hiciera frío, lo que hiciera, él estaba plantado en el patio. Entonces, por eso es que se buscaron estos recursos. Sí. Después de esto, pues uno de los brujos le decía a mi papá, pues busca un sacerdote que le haga un exorcismo. Efectivamente, fue un sacerdote, pero tuvo miedo. Al momento que vio cómo mi hermano se ponía, se hizo para atrás y dice, no, tanto se turbó que ni siquiera se fijó lo que decía. Él decía, es mejor que lo lleven a un ginecólogo. ¡Ah! Entonces, pues ahí entendimos que no podía ni siquiera un sacerdote ayudarnos. Entonces, pues sí, mi papá hizo caso Del pastor. de buscar al pastor. En la colonia donde vivíamos antes, mi papá tenía muchos amigos y uno de ellos le sugirió que fuera con cierta familia, porque ahí él escuchaba que platicaban que había un pastor que hacía desalojos, entonces, o algo así. Mi papá fue. Y bueno, creo que Dios usa las cosas de una manera muy especial. Sí. Si no hubiera sido por esta situación, mi papá no hubiese aceptado a Cristo. Y es que son cosas muy Sí, mi papá era difíciles. muy recio y de verdad que si no hubiese sido por esto, yo creo que ninguno de la familia hubiésemos aceptado. Yo estaba entre que sí y que no, porque a mí ya me habían compartido de la palabra, pero pues yo no quería dejar a María, no quería dejar mis imágenes, ¿no? Sí. Como buena Sí, ustedes católica, eran católicos, como ¿no? buena católica. Entonces, pues resulta que Dios quebrantó el corazón de mi papá y fue con esta familia. Ellos tuvieron a bien el estarnos asistiendo, nos compartieron de la palabra y fue así como toda la familia que estábamos en ese momento recibimos a Cristo. Gloria a Quizás Dios. en ese momento no sabíamos lo que habíamos hecho, Sí. porque era una necesidad y nosotros queríamos ayudar a mi hermano. Mis padres querían ayudar a su hijo, entonces dijeron sí. Yo en lo personal fui un tanto renuente, pero los hermanos nos decían que teníamos que ir toda la familia. Mis padres empezaron a ir a la iglesia, el pastor nos empezó a asistir, el pastor Juan Germán, que ya está en presencia de Dios, y y él oró por mi hermano empezó a recuperarse, pero sí, anduvimos deambulando por muchas cosas antes de llegar a la iglesia creyendo lo imposible. Fue mucho como andar en nuestro desierto Sí. y con falsos oasis donde parecía que estaba el recurso.
pero no era así. En vez de mejorar, era peor, Sí. porque acudimos a espiritistas, acudimos, como te digo, a brujos, hechiceros, a falsos profetas. Incluso uno de los profetas estaba en Michoacán, mis padres y mis familiares son de Michoacán, y y pues la familia ya también desesperada, nos buscaron a esa persona, pero esa persona tenía que tener a mi hermano internado en su iglesia, que era una casa realmente, Ujú. pero alguno de los familiares tenía que irse A quedar a con él. quedar con él. Entonces, pues nos turnábamos y me tocó a mí también estar ahí. Sí. Entonces, pues él tenía, supuestamente rezaba, oraba, pero pues había cosas que no me checaban. Sí. Finalmente, pues Dios nos rescató de todo eso. Gloria a Dios. Y entonces cuando llegamos a los pies de Cristo, empezamos a asistir a la iglesia. Yo recuerdo que cuando fui a la iglesia, el pastor dio el mensaje de salvación. mm, Ahí pasé al frente. Creo que fue donde lo hice por convicción. Sí. Y bueno, empecé a tomar las clases dominicales. ¿Cómo me involucré ya de lleno en esta área? Hace algunos años, desde el 2000 y fracción, como 2006, el pastor pidió a los jóvenes de ese entonces que vieran las necesidades de la iglesia y crearan un ministerio que asistieran a cierta necesidad de la iglesia. Dios le dio la visión a una chica que ya tampoco está con él, y creó Con Mare, ¿no? a Mareni. Mareni Ayala. Ella creó la clínica de sanidad integral. Integral, ¿por qué? Porque somos seres integrales. Sí. Entonces ahí, pues yo andaba con la inquietud de servir en algo. Otra hermana, amiga, me dice, oye, ¿por qué no apoyas a Mareni? Y Mareni me aborda y me dice, quisiera que me apoyaras en este ministerio. Digo, ¿por qué yo? Le digo, porque me dijo, porque sé que tú tienes la experiencia en esa área, con experiencia de tu familia, entonces, pues puedes apoyarme. Sí. Entonces empezamos a involucrarnos, se creó la clínica de sanidad integral, empezamos a trabajar con las personas, empezamos a tener talleres y luego, pues el pastor Ortiz nos daba la oportunidad de capacitarnos y empezamos pues a involucrarnos más, empezamos a hacer los talleres de libertad en Cristo, Sí. donde se trabajan 7 áreas espirituales, donde por ignorancia como nosotros, por necesidad o por diversión, Sí. nos llegamos a involucrar, que son las participaciones en doctrinas o sectas equivocadas, la manera en que nos engañamos a nosotros mismos, la falta de perdón, la rebeldía, la soberbia, el círculo de pecado, Sí. donde se involucran pecados habituales, pecados sexuales, y también la cuestión de las influencias por pecados de nuestros antepasados. Nosotros no somos responsables de eso, pero las consecuencias de esos pecados de nuestros antepasados a veces nos alcanzan. Sí. Ujú. Entonces, pues fue como nos fuimos involucrando en este tema. Ay, Verito. Hay que estar muy preparados para cuando salga tu capítulo en tu testimonio, porque, porque la verdad es muy, muy impactante y muy bueno y creo que va a ser de mucha bendición. Pero bueno, vamos a entrarnos ahorita al tema, ¿no? Ajá. ¿Qué entiende la Biblia por ocultismo? Es lo secreto, lo oculto, aquello que no es grato delante de Dios, lo que se esconde. Ok, Ajá. eso es lo que dice Sí, la por Biblia. ejemplo, perdón, pero traje mi acordeón porque si no, No, no no, me no, está acordaré de bien, todas no, las tú citas. sácalo, porque sí. Ajá, entonces es lo que interfiere en el conocimiento correcto de Dios. O sea, tenemos la necesidad o la curiosidad Ujú. por conocer, que luego nos equivocamos.
Entonces, por ejemplo, les voy a leer, dice en la Biblia, el ocultismo se refiere a toda práctica que busca acceder a poderes o conocimientos espirituales fuera de Dios. Y bueno, tenemos el ejemplo de Saúl, que fue a buscar a la divina de Sí, Endor. Ujú. eh, el cómo manipulaba las fuerzas espirituales para obtener resultados, como los magos, los sacerdotes de Egipto, del ujú, faraón, cuando tratan de imitar lo que Moisés lo que hacía. me dices así, sí. Ajá. El buscar comunicarse con los muertos y buscar cuestiones así como que en los astros, en donde las personas buscan más la creación que al creador Sí. y de una manera errónea. Ujú. Uf, empezamos duro. Ah. ¿Por qué hoy en día tú crees que hay tantas personas que se sienten atraídas por temas como la astrología, los cristales, la energía, el misticismo, o sea, todo lo que ahorita realmente creo que siempre ha existido, pero quizás ahorita por lo mismo de las redes sociales y todo eso se ha hecho como muy evidente y muy se ha subido como espuma todo esto, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees que las personas buscan todo esto? Bueno, como te digo, hablando desde la experiencia de mi familia y mía, lo buscamos por necesidad. En la cuestión nuestra fue por necesidad. Pero hay personas que lo buscan porque se sienten vacíos, porque quieren encontrarle un sentido a su vida, algo que necesitan y que no saben cómo llenar. Entonces, hoy el mundo ofrece muchas cosas a través de la tecnología y Sí, desde siempre, ¿no? La evolución, la modernidad va cambiando las cosas, pero siempre ha existido una necesidad en el hombre de la búsqueda de sentido, de sentir un propósito, de buscar un propósito. Entonces, todas esas cosas hacen que se busquen, pero como no queremos comprometernos, no queremos cambiar, y el sí, seguir a Cristo implica un cambio, cambio. ajá, entonces, pues es lo más fácil, ¿no? Pues voy a consultar el horóscopo a ver qué me dice, o porque no tengo seguridad de lo que voy a hacer. Y Sí, lamentablemente, pues hay quienes sí dependen de ver el horóscopo todos los días para saber de qué color se viste, ¿no? De si ponen un pie afuera o no. Entonces, es por falta de necesidad, incluso la curiosidad. Es que me dicen, hoy en día el enemigo usa mucho la tecnología con los juegos. sí, Ujú. Con los juegos, entonces, hay juegos que traen un trasfondo, perdón, ocultista y, y pues la persona que es afanada con los juegos, si es algo novedoso, se va ahí y no se da cuenta que se está involucrando en un torbellino de cuestiones espirituales que más a la larga, pues el enemigo cobra factura. sí. Fíjate, ahí me gustaría, no sé tú, bueno, tu punto de vista de esto, pero como mencionas, a veces la gente no se quiere comprometer con Dios, pero realmente cuando se involucran estas cosas se compromete y Exactamente. se esclaviza, ¿no? Entonces no se da cuenta que se hace esclavo de este tipo de prácticas, de lo que llegan a sentir a veces con este tipo de cosas, Sí, es ¿no? como una adicción también, porque las adicciones son esclavizantes. Sí, Entonces, sí, el enemigo es muy sutil, sabe por dónde enganchar, por dónde distraer y por dónde alejar a las personas del conocimiento correcto de Dios. hay una diferencia entre curiosidad y práctica espiritual peligrosa. Bueno, la curiosidad es natural. Todos tenemos curiosidad y por Sí, curiosidad llegamos al conocimiento, sí, a saber. Aquí la cuestión es la práctica espiritual peligrosa. Es como te digo, si yo tengo curiosidad por algo, tengo que saber hasta dónde llegar, porque, como te decía, por ejemplo, los juegos. sí, Seguimos con los juegos, porque es lo más actual. Este,
se van adentrando más y se van adentrando más hasta que llega un momento en que tienen un grillete en las manos, en la mente, y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo los atrapó de una manera sutil. Todo empieza por diversión, Sí. por no estar aburridos o por juego, qué sé yo, pero al final puede ser una trampa de caer en una esclavitud de ocultismo y no se dan cuenta. Es una línea muy delgada, ¿no? Sí, así Muy, es. muy, muy delgada. ¿Qué advierte la palabra de Dios sobre consultar cosas ocultas o espirituales fuera de él? Mm, bueno, por ejemplo, Deuteronomio 18, 10, 12 nos dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Entonces, aquí la advertencia de Dios para el pueblo de Israel fue que no se contaminaran Con prácticas paganas. con prácticas paganas, pero pues a veces esas prácticas paganas pueden ser atractivas Sí. y es ahí donde cae donde es la trampa, mejor dicho. Entonces es mejor discernir, a lo mejor, por ejemplo, nosotros que no teníamos el conocimiento de la palabra de Dios lo veíamos como una salida o como una respuesta o como algo que desesperadamente estábamos buscando. Sí. Pero ya después, ya después que nos dimos cuenta de que hicimos mal, ahora sí que Dios nos abrió los ojos y nos dimos cuenta hasta dónde llegamos, porque nosotros sí pasamos por fuego, Sí. ajá, y tuvimos que renunciar a todas esas prácticas, porque cuando nosotros usamos el fuego para hacer rituales, estamos haciendo un pacto con el enemigo y no nos damos cuenta. Uy. Entonces, y te lo digo porque en alguno de esos rituales donde pasó mi hermano, hicieron un círculo en el suelo y pusieron un montón de menjurjes que no los voy a decir porque son capaces de hacerlo. Entonces, pues la cuestión es que todas esas sustancias y cosas que pusieron, después le prendieron fuego y a él lo pusieron en medio. Y yo personalmente en algún tiempo, dentro de mi ignorancia también y esas cosas, iba a que me hicieran limpias. Y también me hicieron eso, me pusieron en un círculo y pasé por fuego. Híjole. Hasta después me di cuenta de lo grave que era eso, porque aquí lo está mencionando. Y quien diga, bueno, es que ese es el Antiguo Testamento, no se puede entender el Nuevo Testamento sin el Sin el Antiguo antiguo. y viceversa. Sí, Entonces, claro. la palabra de Dios es una está presente siempre. No es de que ya haya caducado. El ser humano siempre ha tenido la misma tendencia de ser curioso, de aprender, pero también siempre ha tendido a tropezar y a equivocarse. Sí. Por eso ella es nuestra directora. Vamos a hablar acerca de las formas comunes del ocultismo hoy en día. ¿Qué prácticas modernas pueden considerarse ocultismo, aunque parezcan inofensivas? Horóscopos limpias, el reiki, las manifestaciones, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, de hecho, pues todas esas parecen, como dicen aquí, inofensivas, pero realmente no lo son. Son una puerta al ocultismo porque, por ejemplo, los horóscopos, la adivinación en sí, las cartas de tarot y péndulo, todo eso, tienen una misma línea, que es la adivinación. Sí. Uh-huh. Para Dios no es agradable la adivinación. Por algo, Saúl tuvo el final que tuvo. Porque él sabía perfectamente que estaba prohibido y sin embargo fue a consultar a la divina. Y todavía le dice, de cierto que Jehová vive, ¿no? Ajá. Que no te va a pasar nada, a pesar de que ya hasta la habían desterrado y todo, ¿no? O sea, sí. Entonces, por ejemplo, quienes buscan en los astros,
tratan de entender la creación, pero sin buscar, como te digo, al creador. Entonces, la relación o el entendimiento nos los da el creador, no la creación. La creación es maravillosa porque manifiesta quién es Dios, el Sí. poder de Dios, pero, pero el creador es en sí el que tiene la inteligencia, la voluntad y quien nos guía. Entonces, las limpias, puedes decir, pues es que incluso hay personas que hacen limpias hoy en día usando el nombre de Jesús. Uf. Pero una cosa es usar el nombre de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Esa es la diferencia. Y por ejemplo, esas prácticas, ¿cómo son? Porque digo, o sea, para que quede de advertencia, ¿no? Y si alguien nos dice o nos quiere llegar y hacer eso. No, bueno, yo me he dado cuenta porque hay un canal en la televisión abierta donde salen cápsulas de brujos y hechiceros y la otra vez me llamó mucho la atención porque había uno que se despedía en el nombre del Todopoderoso. Y yo dije, bueno, ¿por qué están ahí? Es usar el nombre de Dios en vano. Sí. Porque lo están usando como un amuleto, como un gancho, pero realmente no conocen al Dios verdadero, porque si lo conocieran le tendrían el respeto y la reverencia que Dios se merece. Sí. Sin embargo, bueno, son personas que se dedican a eso y bueno, dentro de su manera errónea de conducirse, pues Dios los puede llegar a alcanzar. Y de hecho ha alcanzado a algunas personas así. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y pues conocerlo a Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesús, ¿no? Sí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fíjate que el otro día estaba platicando con mi abuelito. Ya voy a quemar a mi abuelito. Bueno, es que él, su testimonio también, o sea, muy padre, pero me estaba platicando que su papá hacían unas prácticas como medio turbias, ¿no? Para empezar iban a una iglesia que ellos eran como creyentes de Jehová o no sé, o sea, no eran testigos de Jehová, eran católicos mezclados con los testigos de Jehová, mezclados con, o sea, eran como una revoltura así muy, muy rara, ¿no? El caso es que también, no sé si de parte de esa misma iglesia o era otro tipo de iglesia, hacían este tipo de rituales que tú dices. Y él dice que ellos bendecían y sanaban en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús, pero que les pedían, por ejemplo, que llevaran una gallina, que llevaran velas, y que todo eso ellos lo llevaban. Y me dice mi abuelito, o sea, yo veía cómo sanaban a las personas, y yo veía cómo en realidad sí pasaba, dice, pero lo que a mí nunca me gustó fue que para hacer todo eso, aunque lo hicieran en el nombre de Jesús, dice, la persona que lo hacía, el que era como el medium, por así decirlo, se quedaba dormido. Entonces, y que se tiraba al suelo, o sea, bueno, era todo un ritual, ¿no? El que hacían. Pero ahorita me acordé de eso, porque él dice que todo lo hacían en el nombre de Dios. Y que todo lo hacían en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios y todo eso. Hay un evento en el libro de Hechos donde hay los hijos de Seba andan queriendo imitar a Pablo. Sí. Entonces andan echando demonios fuera en el nombre del Jesús que predica Pablo. Entonces, los demonios le dicen, sabemos quién es Jesucristo, conocemos a Pablo, pero ustedes no los conozco, y les da una zarandeada de aquellos. Sí. Entonces, pues quienes osan hacer eso, bueno, pues ahora sí que Dios tenga misericordia de ellos. Pero la cuestión aquí es que, aunque no conozcamos a veces de Dios, el mismo Espíritu nos redarguye para sentir esa incomodidad, para no sentirnos bien. Sí. Y lejos de decir estoy haciendo lo correcto, es algo inquietante. Sí, como dice mi abuelito, ¿no? O sea, yo me sentía mal y a mí no me gustaba cómo hacían las cosas, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa
esa parte de Dios dentro de nosotros que nos dice, ¿no? Esto no está bien, esto no es correcto. Exacto. Sí, dentro de todo, yo creo que Dios tiene misericordia antes de que lo conozcamos. Bueno, la Biblia dice que nos predestinó desde antes de nacer, ¿no? Sí. Pero sí, Dios nos guarda desde antes de conocerle, de tener el encuentro con Él. Uy. ¿Dónde está la línea entre entretenimiento y apertura espiritual? Mm, ¿Cómo sabes que ya te pasaste del otro lado? O sea, que ya lo que por haces ya. ejemplo, nos menciona películas, libros, juegos. Nos entretenemos porque pues es necesario para estar emocionalmente bien y intelectualmente, pero la cuestión aquí es qué estamos usando para ese entretenimiento, cuál es el contenido que tiene. Sí. Ujú. A veces vemos que los cuentos de las princesas y eso, pero no pasa de ahí. Pero hay libros, hay juegos, hay películas donde te muestran los rituales tal cual. Sí. Ajá. Entonces hacen las invocaciones, hacen un ritual, o sea, así muy detallado. Hay un concepto, término que usamos cuando hacemos los talleres de libertad en Cristo que se llama participación pasiva. Ujú. O sea, yo no estoy haciendo el ritual, pero estoy presenciándolo. Sí. Entonces, el hecho de estar presenciándolo, incluso en una pantalla, estoy viendo el ritual, estoy siendo participante pasivo de eso. Entonces, estoy dando apertura para que el enemigo empiece a molestarme, luego vienen las pesadillas, luego vienen los miedos, luego siento que alguien me vigila, siento sombras, siento presencias y no sé por qué. Ajá, entonces, Y bueno, los que lo hacen, no lo hacen, o sea, nada más como por entretenimiento, o sea, realmente los que hacen las películas, los que hacen los sí, videojuegos, lo hacen tienen con una conocimiento. doble Ujú. intención, ¿no? O sea, no. Hacen, por ejemplo, hace años, muchos años, la primera película que salió de Jóvenes Brujas, yo tuve ahí en la iglesia una clase de jóvenes en ese entonces, y me acuerdo mucho que dijo el hermano que nos estaba dando la clase, tengan cuidado con lo que ven, porque esa película de Jóvenes Brujas, los rituales que vienen ahí son reales. La persona que hizo esa película sabía lo que estaba haciendo Sí. con ese tema. Entonces, está la libertad de decidir lo que vemos y lo que no vemos. En nosotros está la decisión. Entonces, luego decimos, ay, pues es que, ¿qué tiene? Son de terror, pero pues no tengo miedo. Pero Ujú. luego están las pesadillas, como te digo, y luego hay gente que dice, es que tengo pesadillas, siento que alguien me sigue, siento que alguien me vigila, no me dejan dormir porque siento que alguien está parado junto a mí, cosas así. Sí. Y luego decimos, que no sé por qué es eso, pero no vemos que estamos leyendo, que estamos viendo, que estamos escuchando también. Y aún como cristianos podemos ser molestados en ese aspecto. O sea, si nosotros como cristianos, si nosotros como cristianos realizamos esas prácticas, sí podemos ser Influenciado, atormentados, influenciados de esa manera, influenciado. No podemos ser tocados, ni tocados poseídos, ni ¿no? poseídos porque el Espíritu Santo Mora en mora en nosotros. nosotros, pero aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, somos imprudentes. Sí. Y esa imprudencia es la que luego trae consecuencias. Y sí, por supuesto, luego están, bueno, me ha tocado atender a personas de todas las edades, es que siento que no puedo dormir porque siento que alguien está conmigo, a mi lado vigilándome, Uf. o tengo pesadillas o cosas así. Hay maneras muy sutiles de la manera en que el enemigo molesta. Y si nosotros obviamente seamos cristianos o no seamos cristianos, le abrimos la puerta, pues Sí, él de está ahí. molestando. Así es. ¿Qué hay detrás de modas como el tarot, la lectura de ángeles, el uso de péndulos, cuarzos? Porque a veces decimos, ay, este cuarzo está bonito, ¿no? Y hasta nos dicen, ay, te va a proteger y no sé qué, o te va a dar buena suerte, o cosas así, o sea. O a veces hasta prácticas
que yo he visto, ¿no? Yo trabajé de mesera hace algunos años Ujú. y yo me acuerdo que la dueña del local, cuando abríamos, tiraba lentejas, Mm, creo, o algo así, o era sal, no me acuerdo qué ujú. tiraba. El caso es que cuando era una fecha en específico, no me acuerdo bien, ella agarraba así lentejas y tiraba así como por todo el piso, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez le pregunté y le dije, ¿por qué hace eso? Y me dice, para que venga la abundancia. Le digo, pero pues el único que trae abundancia es Dios, ¿no? Le digo, y eso no creo que le guste. Y se quedó así como de... Y pues gracias a Dios ya ella como que empezó a entender un poco, ¿no? Acerca de la palabra. Pero a veces hacemos esas cosas que son rituales y que nosotros decimos, ay, para atraer la abundancia, ay, el calzón rojo a fin de año, ¿no? Para atraer el amor, o amarillo para que atraer no sé, que se atrae con el amarillo, pero bueno, el caso es que, o sea, a veces hacemos esas cosas, usamos los cuarzos, leemos el horóscopo. Sí, esas cosas parecen muy insignificantes, pero bueno, para quienes conocemos de la palabra de Dios, entonces, ¿en qué confiamos? ¿Estamos confiando en objetos o estamos confiando en la voluntad y misericordia de Dios para nuestra vida? Él supla nuestras necesidades. Y si a veces queremos tener abundancia, pues Dios nos las da, pero para que no nos regodemos de eso, sino para que compartamos con aquellos que no tienen. No para andar presumiendo o cosas así. Sí, Eso es algo que a Dios no le agrada. Entonces, parece algo muy sencillo. Ay, pues traigo algo en mi bolsa, o que si esto, que si lo otro. Y es una situación muy sutil, que aunque conocemos de Dios, podemos caer en esas situaciones. Ay, ¿qué tiene de malo? No, sí tiene de malo, porque entonces, ¿dónde está mi fe y mi confianza en Dios? ¿Dónde está mi dependencia de Dios? Ujú. Entonces, actualmente se mueven muchas cosas que sí, am, ¿cómo se llama esto? El Feng Shui, ujú, que es la cuestión del movimiento de los colores y que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no se niega que la combinación de colores y esas cosas son bonitas, pero si yo ya lo estoy usando con una cuestión de atraer las cosas buenas, ya tiene otro contexto. sí. Entonces ya me estoy metiendo en otra cosa. Y bueno, como te digo, el enemigo es muy sutil y busca muchos recovecos por donde meterse, muchas hendiduras, muchas fisuras. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Y con las Y personas que con no son cristianas. Pues con las personas que no son cristianas es como volvemos al principio, lo hacen por necesidad, por falta de seguridad, porque pues todo, y actualmente con mayor razón hay tanta escasez, el dinero apenas si te alcanza y cosas así. Y con las cuestiones de las redes sociales, que si la vecina o el vecino ya publicó esto y por qué yo no tengo y él sí, cosas así, empieza a ver la cuestión de la competencia. Sí. Y eso también lleva a las personas a recurrir a cuestiones erróneas, que como te parecen, decía nuestro pastor, goce ahora y pague después, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo, pues, nos puede dar, él se puede vestir de ángel de luz y decir, ay, es como lo que comentaste de tu abuelito, Sí. el diablo también hace milagros, el diablo también puede hacer cosas, pero a la larga cobra la factura. Igual en estas cosas que parece que nada más es un amuleto, que nada más es una oración y cosas así. Que nada más es mi monedita de la suerte. Ujú. Entonces, a la larga es una cuestión de depender de objetos, de cosas, o tal vez hasta de circunstancias, que porque si va a ser el eclipse y no sé qué, bueno, todas esas cosas las utilizan. Así yo me acuerdo que yo vivía bueno, vivíamos y la arrendadora era muy linda, yo la quería mucho, ¿no? Pero yo estaba embarazada y justo hubo un eclipse y me dice, ven para que te pongas seguros en la panza porque si no
la niña va a salir mocha, ¿no? Algo así me dijo que salen mordidos, no sé. Y yo me quedé así de, ay, sí, me fui subiendo haciéndome la loquita, ¿no? Sí, ahorita bajo y ya no bajé para nada. Pero, Sí. pero, o sea, también hay prácticas que decimos que, ay, se nos hace a veces fácil o a veces accedemos por presión también. Como cristianos creo que a veces también llegamos a acceder a cosas o prácticas por presión ya sea familiar, amigos o cosas así. O sea, por ejemplo, en este caso yo a lo mejor por la presión de que era la persona que me arrendaba y todo eso, pues quizás puede decirle, ay, bueno, póngamelo, ¿no? Ya para quitarme el compromiso. Pero sí, pero fíjate que hasta Dios nos guarda en eso porque en el trabajo que yo tenía antes, mi jefe tenía dinero, Uh-huh. pero jugaban, ahí algunos compañeros jugaban melate. Y un día me dice mi jefe, compramos no sé cuántos melates y me dio uno. Le digo, no, yo no lo quiero. Dije, pues si se enoja, pues ya ni modo. ¿Por qué no lo quiere? Le digo, no. Dice, ¿qué tal si se la saca? Le digo, no, pues igual le digo, Dios es el que me va a dar lo que necesite. ¿Y qué tal si yo estoy pidiendo más de lo que realmente necesito? ¿Y qué tal si, vamos a suponer que fuera así, y esto me distrae del camino de Dios? Por algo Dios no me lo está dando. Sí. Y se quedó así como que, ¿de verdad me está diciendo que no? Le digo, discúlpeme, pero no, si quiere déselo a alguien más, pero yo no. Entonces se quedó así como que Confundido, ¿no? confundido. Me acuerdo que se me quedó viendo, dice, bueno, está bien. Pero luego me acuerdo que el otro día me volvió a decir, entonces, ¿de verdad no quiere? Le digo, no, de verdad le agradezco, pero no. El haberme considerado se lo agradezco, pero no, no voy a participar de ello. Entonces, creo que Tenemos que cuando ser te firmes, ¿no? firmes y si haces lo correcto, Dios te respalda. Entonces, yo la verdad pensé que se iba a enojar, pero no, me respetó, Ya, gracias a Dios. me respetó. Entonces, es ahí donde dices, cuando haces lo correcto, fluye correctamente porque Dios te da la gracia. Ujú. ¿Por qué algunas personas sienten energías negativas? Bueno, ya nos habías explicado un poco de esto, pero ¿es real o es psicológico? A veces es psicológico, a veces es por cuestiones, vivencias que tuvieron. Este, la mente trae muchos, la mente es una maquinita y que nos maneja si no sabemos controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, a veces son cuestiones de vivencias que se tuvieron, traumas, fracasos, dolor, y a veces se manifiesta de esa manera la parte emocional. Y bueno, espiritualmente, pues ya se los comenté, pero hay que ver si la situación amerita que se atienda de manera clínica o que se lleve a la parte espiritual, porque a veces sí son cuestiones emocionales. Es como las personas que tuvieron la vivencia de los terremotos, Sí, ajá, o personas que escuchan la sirena de una ambulancia ambulancia y y le recuerda algo, ¿no? les recuerda algo, entonces se siente mal. O quizás algún evento de alguien que fue perseguido y que fue lastimado, entonces llegan esos momentos y se vuelve a sentir así. Sí. Es que siento que alguien me persigue, es que siento que alguien me acosa, cuando no es así, pero fue por las secuelas de las vivencias que tuvieron. Ujú. Ah. Entonces, puede ser ambas, pero puede ser el ambiente, los recuerdos, las circunstancias, hasta las personas. Uf. Creo que hay mucho para sacarle por todos lados, ¿no? Ujú. Y son reales las manifestaciones demoníacas o los exorcismos. O porque yo me acuerdo que alguna vez llegó a la iglesia, no sé si tú te acuerdes, un estudiante del seminario que no creía en las posesiones y todo eso.
Y por ahí creo que el pastor un día que se estaba manifestando una persona le dijo, ve a ayudar al salón 2. Y ahí fue y salió todo revolcado y ensangrentado y todo. Y yo me acuerdo que ese día, el pastor, no sé por qué me puso a mí cuidar ahí la puerta, me dijo, no dejes que nadie entre. Y yo, sí, y de repente veo que se mete este chico, y yo dije, bueno, y ya me quedé así, estaba la celebración a todo lo que daba, todo el ruido, me acuerdo, pero hasta afuera yo escuché como se azotaba algo como contra la pared, y yo decía, ¿qué están haciendo allá adentro? Y se escuchaba paz, 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 y ya cuando salió este chico todo ensangrentado, con el saco todo roto y todo eso, dije, eso era lo que estaba azotando. No, es que sí, porque, por ejemplo, tenemos ejemplos bíblicos de manifestaciones demoníacas como en el primer libro de Samuel, donde nos habla del espíritu malo que atormentaba a Saúl. Sí. Ajá. En Marcos tenemos cuando Jesús libera al endemoniado Gadareno. Sí. En Lucas, en una sinagoga, Jesús reprende a un espíritu inmundo. En el libro de Hechos tenemos a Pablo que expulsa al espíritu de adivinación de una mujer. Sí. Entonces, si en época de Jesús, de Pablo, se manifestaba, bueno, desde la época de Samuel, cuando el espíritu atormentaba, sí los hay, sí los hay. Y bueno, mi familia fue testigo de eso. Entonces, es duro porque no entiendes las cosas. Cuando la persona es poseída, bueno, mi hermano estaba así, parecía que estaba dormido, pero su voz era otra, sabía quién estaba a su lado, caminaba con los ojos cerrados, o sea, es una situación Su muy fea. comportamiento no era... No, y si nosotros empezábamos a llamar a mi hermano por su nombre, salía una voz así muy fea, que me acuerdo mucho que en una ocasión nada más estábamos mis hermanas, mi mamá y yo, y empezamos, mi mamá le hablaba a mi hermano por su nombre hubo un momento en que estaba acostado, se incorporó y con una voz muy fea nos dice, si me siguen molestando me voy a desquitar con él. Uf. Y se paró, iba detrás de mi mamá. Uh-huh. Y nosotros, para ese entonces, todavía no aceptábamos a Cristo. Sí. El brujo que nos sugirió de buscar al pastor nos decía que leyéramos la Biblia, que leyéramos los salmos, pero de una manera distinta. Entonces, yo me acuerdo que, como yo era católica, yo tenía una Biblia católica, yo leía los salmos, y me acuerdo mucho de que cuando las leíamos, en una ocasión teníamos un corredor y estaba una coladera, y en esa ocasión estaba tan tremenda la situación que la coladera empezó a girar. Nosotros así, bueno, así como que, no, tenemos que seguir. Híjole. Y entonces salió mi hermano, entre comillas, porque pues no era mi hermano, detrás de mi mamá. Entonces, yo nomás me acuerdo que así salí rápido y le dije, déjala, pero así fuerte. Y sí la dejó, pero así nos hizo a cada una de nosotras. Y nos dijo así. Y nada más me acuerdo que le dije, pues no vas a poder. Todavía no conocíamos a Cristo, ya cuando conocimos, pues Dios nos rescató de eso también, porque sí era una situación muy opresiva y muy tremenda. Entonces, pues sí. ¿De que existen? Existen. Existen. Uh-huh. ¿Cómo puede una persona distinguir entre una influencia espiritual, un problema emocional o mental? Aquí, bueno, somos, como lo dije en el principio, somos seres integrales. Si nuestro espíritu está abatido, emocionalmente nos sentimos mal. Físicamente nos sentimos débiles o nos enfermamos. Sin embargo, ¿cómo podemos encontrar qué parte es la que está afectada? Bueno, pues tenemos que para eso tenemos que estar, bueno, los que conocemos de Cristo,
pedirle a Dios que nos dé entendimiento y discernimiento para saber identificarlo, porque a lo mejor decimos, es que estoy triste por esto, pero por lo otro, pero em, espiritualmente hablando puede ser alguna cuestión que no tenemos resuelta. Ajá. Como por ejemplo el pleito con alguien, el no perdón, la amargura en el corazón o quizás un pecado oculto. A veces hacemos las cosas cuando nos encontramos con Cristo, traemos hábitos de antes que nos cuesta trabajo empezar a dejar y en ese proceso es cuando más difíciles momentos vivimos porque es esa lucha de que, pues es que sé que a Dios no le agrada, sin embargo mi carne me dice otra cosa y ella se involucra en las tres áreas, el espiritual, emocional y físico, porque pues es la cuestión de querer seguir a Cristo y querer seguir con las Sí. tendencias que teníamos. Y bueno, es que me dijeron que no era nada de malo, a todo mundo lo hace, sí, pero resulta que ya no estoy en el mundo. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo entender, que ya no estamos en el mundo y que si aceptamos a Cristo en nuestro corazón y queremos ser gratos a los ojos de Dios, pues debemos ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, por algo es el cristiano, es el que sigue a Cristo. Sí. No es fácil, creo que todos tenemos nuestras propias luchas, pero Dios nos sostiene, Dios nos fortalece y Dios nos ayuda cuando tenemos la verdadera disposición de hacerlo. Ahora, ¿cómo encontrar cuáles eran cuáles áreas? La espiritual, emocional o mental. Bueno, por ejemplo, el ser humano es espíritu y alma y cuerpo, como decimos. Las biológicas, psicológicas o traumáticas puede ser la ansiedad, Ujú. el estrés. Estamos presionados por circunstancias difíciles y eso también pues mueve mucho nuestras emociones. Sí. Ujú. Como seres humanos pues tendemos a entrar en ansiedad, temor, angustia, desesperación. Es válido, somos seres humanos. Pero lo que no está bien como quienes conocemos de Dios es quedarnos ahí. Entonces, eh, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, como dice Juan, somos hechos hijos de Dios, a los que le recibimos, estamos dentro de una familia espiritual. Y creo que lo mejor es buscar apoyo dentro de esa familia espiritual, pero también ser sabios en ello. Sí. Ajá. También ser sabios en ello porque pues habemos de todo, habemos quienes estamos empezando, habemos quienes tenemos un poco más de tiempo, eh, pedirle a Dios que nos dirija con la persona adecuada para poder compartir. Quizás la situación que tengamos emocional sea resolver problemas, conflictos y eso nos lleve adelante. Si es cuestión física por enfermedad, por desgaste, a veces traemos la genética de enfermedades crónicas. Sí. Entonces, pues es nuestra responsabilidad cuidarnos. Si bien es cierto que traemos una genética, pero mi persona no es la persona de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis abuelos. Soy yo, entonces yo soy responsable de mí. En la cuestión espiritual, pues es como te digo, el hecho de tener cuestiones pasadas no resueltas afecta espiritualmente. Luego decimos, ¿por qué oro y Dios no me escucha? Es que oro y Dios no me oye. Bueno, yo quiero que me oiga Dios, pero yo escucho a Dios. Esa es la otra parte. ¿Yo qué Sí. estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo en eso? ¿Yo escucho a Dios? Sí. Ujú, Y ahí, por ejemplo, bueno, poniéndote un ejemplo, ujú. ¿cómo puedes identificar entre una persona que realmente tiene esquizofrenia a una persona que está endemoniada? Bueno, si la persona que tuvo experiencias demoníacas, ah, vamos a hablar en el aspecto de que ya conoce a Cristo. Si esa persona ha recibido a Cristo en su corazón por convicción, si sabe identificar
quién es Dios, quién es Cristo, quién es la persona en Cristo, porque saber nuestra identidad en Cristo es una parte fundamental para que el enemigo no nos esté atacando con Sí. dudas de quién es Dios, de que si soy digna o no delante de Dios. Este, es ahí donde entra la cuestión de que a lo mejor sí hay una cuestión psicológica, Ah, ok. hay una cuestión de... a mi hermano después de que ya salió de todo esto, de todos modos lo tuvieron que tratar en el Un psiquiatra. psiquiátrico y él estuvo tomando, no me acuerdo cómo se llaman los medicamentos, pero los médicos decían que era para una función química en su cerebro. Ujú. Entonces sí necesitaba tratamiento y con la gracia de Dios, él sí empezó con ese tratamiento, pero ya en sus últimos días ya no era tanto lo que necesitaba, Ah, ok. porque él se tomó de la mano de Dios y aunque sí llegaba a tomar, ya no era tan dependiente, o sea, fue dejándolo paulatinamente, pero pero sí, sí es la cuestión, primero la espiritual, si él ya recibió a Cristo, si ya reconoce quién es, si él puede reconocer a Jesús como su Salvador y su Señor y darle la gloria a él, es una persona que ya no necesita una asistencia espiritual. Está acá. Y por ejemplo, como una persona que no es cristiana, por ejemplo, si si a ustedes les hubieran podido explicar que lo que tu hermano tenía no era una enfermedad ni una mental, ¿cómo crees tú que te hubiera servido que te dijeran, mira, vamos a hacer esto? Si tu hermano hace esto, es porque es una enfermedad mental, o si tu hermano hace esto, es porque, pues está siendo oprimido por el enemigo, ¿no? O Me sea, hubiera sido más fácil, no hubiéramos andado deambulando por tantas sectas. sí, No pero hubiera, no, qué no, cosas crees que hubieran sido? este, por ejemplo, bueno, él empezó con la cuestión de las voces, escuchaba voces. Y bueno, uno de tantos pastores que lo llegó a ver después decía que, pues sí, existen los trabajos de brujería y hechicería, y que él había sido víctima de algo así. Entonces él estuvo orando por él y reclamándolo como propiedad de Jesús por la sangre de Jesús. Antes de conocerlo, nosotros pues no sabíamos, bueno, sinceramente estábamos más inclinados a la cuestión espiritual de la brujería y la hechicería que la cuestión psicológica. Ok. Ajá, para ser sinceros, así fue. Pero si ya lo estoy viendo yo desde fuera, creo que también afectaba su cabeza, porque el hecho de que cuando una persona tiene planes, tiene sueños y ves que por cuestiones ajenas a ti no los llevas adelante, eso les afecta mentalmente. Sí. Y a él le afectó esa parte porque vio frustrados muchas cosas que él quería hacer. Entonces, uno de los médicos le dijo que, bueno, en parte había sido eso, le afectó, porque él, pues, sus expectativas nunca se cumplieron de sí mismo. Él sentía que podía hacerlo, y creo que sí lo hubiera podido hacer, era inteligente y era aplicado. Pero sí, para nosotros nos inclinamos más hacia esa parte. Sin embargo, si tú me dices ahorita a alguien, sería cuestión de ver la conducta que él tiene, qué Ok. habla, qué dice, cómo se conduce. Por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia puede ser que escuche voces y ande así, raro. Ajeno, ¿no? O sea, Ajá. como disperso, raro. Sí. Pero con todo y eso, la persona se conduce como que en su vida, entre comillas, normal. Puede tener actividades, se baña, puede involucrarse en cosas de responsabilidad. Pero, por ejemplo, mi hermano tuvo un momento en que se abandonó y para bañarse era un triunfo para que se lograra bañar. Hubo un tiempo en que estaba, Que él tuviera como autonomía de su ajá, de cuerpo, su ¿no? cuerpo. El control Sí, de sí. él mismo, ¿no? Entonces, hubo una vez que un pastor nos dijo que en la inmundicia habitan los demonios.
Ay, no me digas eso, tengo que limpiar mi casa. Pero sobre todo en la persona, si la persona es una persona que pudiéndolo hacer no lo hace, de bañarse, de cortarse el cabello, de atenderse higiénicamente hablando, Ujú. ahí hay una cuestión de inmundicia espiritual. Entonces, pues nosotros comprobamos que sí era cierto. Todos los adolescentes sorprendidos, ¿no? Ah, porque son los que no les gusta bañarse luego. Sí, no, pero sí es algo que él no podía hacer, decía que no podía. Y entonces ahí estaba mezclada la esquizofrenia con esta cuestión, porque los esquizofrénicos tienen TOCs, Trastorno trastornos obsesivo obsesivos compulsivo. compulsivos. Y él era, si no se levantaba a cierta hora, ya no se levantaba. Y si no se bañaba en cierta hora, Ya no se ya cuando baña. empezaba a bañarse más, si no se bañaba a cierta hora, ya no se bañaba. Si no comía a cierta hora, ya no comía en todo el día. Pero esa ya era una cuestión De la de la esquizofrenia. esquizofrenia, ¿no? Ujú. Pero espiritualmente hablando, pues sí, ya había mejorado, porque te digo, ya se bañaba, ya comía, ya dormía en la O sea, ya era noche. más como su decisión, ¿no? Sí, Ya era su decisión de no, no me bañé, ya no me bañé hasta ahora, ya no me voy a bañar, pero no era como no era, cuando no tenía el control en ese de momento eso, todavía ¿no? no del todo, batallaba mucho, Ujú. porque era así como que tenía sus horarios específicos, hasta con minutos, ¿eh? Ah, Por ejemplo, a las 7:12 tengo que estar comiendo o cenando, ¿no? A las 8:15 me tengo que levantar. Y si no me levanté a esa hora, ya no se levantaba. O sea, sí le costaba. Gracias a Dios logró hacerlo, pero en ese momento, en ese tiempo, sí era difícil. Porque luego mi mamá se desesperaba porque decía, bueno, tú te duermes todo el día y estás despierta en la noche, pero yo tengo que descansar en la noche. Entonces ya lo que hacía era dejarle la cena en la mesa y pues a la hora que él se levantaba. ¿qué enseña Jesús sobre la liberación espiritual? Bueno, por ejemplo, vemos que Jesús, bueno, en la cuestión de cuando mandó a los apóstoles y vino un hombre y le dijo que les pidió a los Bueno, apóstoles, a Simón, los ¿no? discípulos, ajá. Ajá, que él quería lo que ellos tenían, No, 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 ¿no? no, cuando le dijo, es que le dije a tus discípulos que me ayudaran con mi hijo. Ah, ya, ajá. Ujú. Y Jesús les contesta que no, este tipo de espíritus no No sale salen más que sino con con ayuno y y oración. oración. ¿Por qué? Porque son espíritus fuertes, recordemos que la Biblia en Efesios nos habla que son potestades, huestes espirituales de maldad, es como que una jerarquía. Sí. Entonces, en ese momento, cuando yo leí eso, dije, bueno, debe ser una jerarquía mayor para que sea así, para que mismo Jesús diga. Entonces, debe de haber una disciplina para quienes quieren apoyar a alguien en esa situación, porque si no, pues van a salir zarandeados como los hijos de Seba, ¿no? Entonces, es importante reconocer las cuestiones espirituales que no son gratas de Dios. Por ejemplo, Gálatas 5, 19, 21, a grosso modo nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, idolatría, hechicerías, enemistades. Los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ujú. Recordemos que a Dios no le gusta la hechicería. Sí. Ujú. Entonces, sí es algo que Jesús mismo dijo que era necesario en ese aspecto tener esa disciplina de ayuno y oración. Es porque debe de haber algo, pues ahora sí que en nosotros no soltarnos de la palabra de Dios, tener esa comunión con Dios, porque si, yo me siento fuerte, yo soy hija de Dios y voy a ayudar a X persona, Sí. pero pues si en alguna situación yo estoy involucrada emocionalmente, por ejemplo, si tuve pleito con alguien, si hice algo indebido delante de Dios y en vez de confesárselo a Dios,
voy y quiero ayudar a alguien, me va a llevar entre las patas, porque espiritualmente voy mal. Sí. Debemos de ser irreprensibles. ¿Por qué? Porque el enemigo te acusa. Y Jesús nunca se puso a platicar con los demonios. No. Él siempre les ordenaba que se fueran. Nunca se puso a platicar con ellos. Y hay demonios que si quieren distraerte, empiezan a decirte, es que sabes que esto que el otro. Me tocó en alguna ocasión, estábamos ayudando a una persona y a la hermana que estaba apoyando, con la que me estaba apoyando, empezó el demonio que estaba dentro de la persona, dice, ustedes conocen a tal de aquí de la iglesia que esto y que el otro. Entonces la hermana dice, no queremos saber chismes, cállate y déjala. Entonces, si nosotros caemos en el juego de la plática, de lo que nos están diciendo, si somos ahí chismositos o algo de que lo que nos están diciendo, porque son chismosos, son acusadores los demonios. Sí. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que querían distraernos, entonces, no. Y ya, pues no necesitamos gritar, no necesitamos hacer escándalo, simple y sencillamente con la autoridad que tenemos en Cristo, ejercerla y en el nombre de Jesús echarlos fuera, porque en nuestro nombre, pues no, nada que ver, nos pisotean, pero Sí. tenemos la autoridad en Cristo Jesús para hacerlo. ¿Es peligroso asistir o participar en liberaciones sin una preparación espiritual? Sí, porque podemos salir peor que la persona que está ahí necesitada. Sí, porque no es nada más como que ahí voy a hacer cualquier cosa y todo bien, ¿no? No es como, y me preparo una sopa. Si hasta para preparar una sopa necesitas saber, ¿no? Sí. Ajá, entonces, el asistir a alguien es tener el conocimiento, la preparación. Y bueno, Dios nos dota de dones Sí. cuando aceptamos a Cristo. Entonces, todos tenemos la autoridad espiritual en Cristo Jesús para apoyar a otros, para edificación de otros, no para sentirnos más que otros, para decir, es que yo soy quien no. Dios nos usa y Jesús es quien libera, pero si no tenemos una vida limpia, como nos decía nuestro pastor, no podemos hacer las cosas, porque nos estamos exponiendo a nosotros mismos y en vez de ayudar a quienes lo necesita, podemos perjudicarle de una manera de que en vez de ayudarle lo hundamos más. ¿Por qué? Porque ahora nuestra propia culpa, nuestro propio pecado puede perjudicarle en vez de ayudarle, en la cuestión de que está necesitando ser apoyado, ser liberado. Y nosotros traemos nuestra propia culpa, pues Es una es una distracción, ¿no? distracción y la persona va a decir en manos de quién estoy, ¿no? Lejos de decir Jesús me salvó, viene alguien y en vez de ayudarme está aquí también batallándole, ¿no? O sea, sí, si alguien, por ejemplo, está en un pecado habitual y de repente, por ejemplo, no sé, te agarran y te dicen, ay, ven y ora por fulanito, uno debería de tener la prudencia de decir No, no. no, porque los mismos demonios te acusan, es como te digo, así, O sea, ahí te porque lo pueden sacar en ese sí, ratito, por ¿no? ejemplo, vamos a suponer que tú estás asistiendo a alguien Ujú. y vamos a suponer que yo traigo por ahí un pecado no confesado. Fernanda, te vengo a ayudar. Aquel va a decir, ¿y tú qué haces aquí? Si tú tienes esto, lo otro, porque lo han hecho, Sí. lo han hecho. No conmigo, pero sí he tenido testimonios de personas que me han dicho, no, es que para hacer eso, de verdad que se necesita tener una vida bien Íntegra. íntegra y una comunión con Dios como debe de ser. O sea, no es así como que nada más, ay, Es como, bueno, fulani, te cortaste y te pongo un curita, ¿no? ajá, No, esto es. todo un proceso. Y Uh-huh. por ejemplo, en este caso, si alguien te llega a pedir ayuda, o sea, un ejemplo, llega alguien con una situación
parecida a la de tu familia aquí en la colonia o algo así, y me dicen, ay, puedes venir a orar por mi hijo, o puedes, venir y hacerlo o algo así. En este caso, ¿qué crees que es lo más recomendable? O sea, porque obviamente uno ve a veces la desesperación de la gente y quieres ayudarlo, ¿no? O sea, y dices, ay, sí, voy a orar, ¿no? Voy a orar por él. ¿Hay alguna manera de que yo me eche una oración expresa? O Bueno, sea, eso no, eso funciona porque yo supongo que por nuestra cabeza puede funcionar, ¿no? O sea, dentro de nuestra finita mente puede parecer lógico, ay, ahorita me pongo a cuentas con Dios y ya ahorita me voy a orar por él. bueno, sí, bueno, todos tenemos situaciones con las que luchamos, no es como que alguien sea así como que súper limpiecito y así. Ujú. El único perfecto es Dios, ¿no? Entonces, Amén. Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestra situación y a pesar de, Él nos puede usar. Pero sí también tenemos que ser sensatos y prudentes y sabios para actuar en esas situaciones. Lo mejor es no ir una sola persona sola. ¿Por qué? Porque mientras una está orando, asistiendo a la persona, la otra también está orando y viendo el entorno por cualquier situación que se pueda suscitar. Por eso Jesús los mandaba de dos en dos. Oh. Ujú. O sea, tú no has visto que diga, "Ay, te vas tú por aquí", no, siempre No, no, los no, siempre los mandaba mandaba de dos en juntos. dos. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque uno apoya al otro. Y ese es importante. Y bueno, sí puede suscitarse la situación en ese momento. Y bueno, pues en el nombre sea de Dios y por supuesto que orar, Señor, pues vamos en tu nombre y tú eres quien va a hacer las cosas, toma el control de todo, pero también guárdanos, ¿no? O sea, ponernos en las manos de Dios. Y en este caso, por ejemplo, a lo mejor me voy a salir un poco de las preguntas, pero me comentaba mi mamá que se le acercó creo que fue un pastor, se le acercó un pastor y le dijo que en su iglesia pues tenían el caso de una chica que estaba con este tipo de situaciones y pues como que no sabían qué hacer. En este caso, ¿cómo podrían ellos como congregación, él como pastor, ayudar a esta chica? Pues para empezar, confirmar que la chica realmente tiene a Cristo en su corazón. De ahí Ujú. parte todo. De ahí parte todo porque si no tiene a Cristo en su corazón, entonces ¿cómo se le puede ayudar? Eh, y bueno, la chica tiene que confesar que Cristo es quien es su Salvador y su Señor. Si la chica no puede, entonces hay que empezar a orar, hay que empezar la guerra directamente, empezar a ordenar a todo lo que la esté oprimiendo. Dios nos da el discernimiento en ese momento de detectar cuáles son los espíritus o demonios que la están atormentando y tomar la autoridad y decirles que la dejen. Es una lucha muy fuerte cuando es así hasta que Sí. lograr que la persona logre reaccionar, la persona reconozca a Cristo como su Salvador. En ese momento que la persona logra decirlo, entonces lo está externando y lo está haciendo en voz audible, porque pues los demonios no saben lo que pensamos, pero sí pueden influir en nuestro pensamiento. Sí, El único que sabe todo es Dios, es Dios. es omnisciente. Entonces, es la cuestión de pues empezar a guerrear para y hacer todo lo que esté ahora sí que en nuestras manos hacer. Finalmente es Dios quien se manifiesta, finalmente es Dios quien libera a la persona. Ujú. Pero sí hay que tener la decisión y la determinación de querer hacerlo y no asustarse. Sí, porque hay gente que luego, ¡ah! Sí, Al primer grrr, ¡ah! sí, porque luego, pues nosotros lo vimos con mi hermano, que les cambia la voz, hasta parece que se hacen grandotes, más grandes de lo que son, cosas así. Entonces, la cuestión es no dejarse intimidar, porque pues Dios es más grande. Yo me acuerdo que el pastor nos dio un curso expreso sobre este tema, ¿no? Ujú, Y él nos decía, no ponerte a platicar, como tú nos ujú, dices, no hacerle caso ujú. y, ay, ¿cuál era la otra? No hacer escándalo, Ujú. no dejar que hagan Escándalo, escándalo y show, todo como eso, ajá, dicen.
que hagan show, porque él decía, ustedes no pueden llegar y decirle, manifiéstate o algo así, No, porque nos dijo, a ellos les encanta que les digan eso, porque entonces pues se ponen a hacer y a deshacer no, las bancas andan y volando, o sea, ajá, sí. entonces él decía, tienen que llegar, atar, callar y orar, Ujú. y hasta Y bueno, y que, si es algo que sabemos que vamos a hacer, por ejemplo, cuando la clínica empezó nos invitaron a algunos lugares a ir uh-huh, y yo me acuerdo que fuimos creo que sí se llama Nopala, no me acuerdo cómo se llama, es un pueblito por Hidalgo, uh-huh, pero a mí lo que me llamó la atención es que era un pueblo donde hay muchos brujos y hechiceros y la iglesia que estaba ahí nos pidió apoyo. Me acuerdo que estuvimos ayunando llorando. Cuando uh-huh. sabemos que vamos a ir a hacer eso, pues es hacer eso también. Ayunar, orar y pues estar bien firmes en la palabra y pedirle a Dios que quite todo temor de nuestra mente, porque sí, los demonios son bien sutiles, ahí vas a ir allá y no sabes lo que te espera, ¿no? Pero no, nosotros no sabemos, pero Dios sí. Amén. Entonces, en esa ocasión, yo le decía a las chicas que estábamos y los hermanos que nos acompañaron, era una iglesia así, como un local así largo, Uh-huh. pero le decía, salimos un momento, porque sí estuvo rudo, y Sí, bueno, salimos un momento al baño, otra chica y yo, le digo, ¿te das cuenta que todo está en silencio? Es como si estuviéramos dentro de una esfera, como si estuviéramos cubiertos por algo y nada más estuviésemos nosotros aquí. Era una sensación así, pero lejos de dar miedo, como que daba era paz. ajá, como que si Dios nos estuviera dando la cobertura en ese momento para lo que estábamos trabajando. Porque nos dijeron, es que el vecino de aquí es bruja, el vecino de acá es bruja. Y bueno, Uf. nosotros nos pusimos a Señor, guárdanos, cúbrenos, que venimos a hacer esto en tu nombre y pues para gloria tuya, ¿no? Pero cuando haces las cosas adecuadamente y con la disposición del corazón de servir a Dios, Dios te guarda. ¿Cómo puede un cristiano protegerse del engaño espiritual y del miedo al ocultismo? Porque también hay cristianos que dicen, ay, es que le hicieron brujería a fulanito, ¿no? O, ay, es que me tiene envidia y si me hacen brujería, a veces pues también entre cristianos pueden llegar a existir este tipo de temores, ¿no? Pues para empezar, No debería. no debería. A veces Si no, nuestra tiene, propia ignorancia, si no ¿no? tenemos el conocimiento correcto de Dios, si no tenemos el correcto conocimiento de quiénes somos en Cristo, de ahí parte todo. Porque si yo no conozco mi identidad en Cristo yo tengo seguridad, en Cristo tengo importancia. Estoy unida a Cristo. Entonces, si yo me guío por lo que siento y no por lo que sé, por lo que me dice la palabra de Dios, pues ya no estamos bien. Ya no estamos bien. Sí, sí. Ajá. Debemos guiarnos por lo que sabemos a través de la palabra de Dios. ¿Quién nos dice Dios? ¿Quién es Él? El amor de Dios para con nosotros, su poder que se manifiesta siempre en nosotros y la posición que tenemos en Cristo. Ujú. Y si tenemos una posición, una identidad en Cristo es para glorificarle a Él. Amén. Ajá. Y para poder servirle a Él. Finalmente, pues también somos colaboradores de Dios. Entonces, pues hay que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de ser buenos colaboradores en todo sentido. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo frente a las tinieblas espirituales? Bueno, el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos guía y nos reprende cuando estamos haciendo algo incorrecto. Entonces, por ejemplo, cuando la creación nos dice que todo estaba oscuro, pero que el Espíritu de Dios estaba Está ahí. bien. Ajá. Entonces, el Espíritu de Dios da luz donde hay tinieblas. El Espíritu de Dios nos enseña la verdad donde hay engaño. Pero para que el Espíritu de Dios se manifieste, pues debemos dejar que el Espíritu de Dios lo haga. Ujú.
¿Cómo es eso? Bueno, sujetándonos a la voluntad de Dios y no queriendo hacer. Luego, lo que más nos cuesta como cristianos es que Dios moldee nuestro carácter Ujú. y que Ay, de. sí. Porque estábamos acostumbrados a hacer lo que nosotros consideramos bien. Estamos como los israelitas, ¿no? Cuando decía el libro de Jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y a veces así estamos. Mm. Pero el Espíritu Santo nos redarguye cuando de verdad dejamos que lo haga. Y nos guía, nos enseña, nos capacita. ¿Qué importancia tiene la oración, la lectura bíblica y la comunidad de fe en todo esto? La lección y la lectura bíblica, pues es mi comunión con Dios. Sí. Esa es mi raíz, ese es mi fundamento. Si yo no tengo una comunión con Dios, pues mi flaqueza humana me va a hacer que yo tropiece a cada rato. Entonces, el darle tiempo a Dios, un tiempo de calidad, el dedicarle tiempo a la palabra, a leerla, a meditarla y hacerla propia, es lo importante. Porque a través de la oración, a través de la palabra entendemos lo que Dios nos quiere enseñar, a través de la oración nosotros comunicamos a Dios lo que queremos. Y Él sepa, aunque Él ya lo sabe. Pero el hecho de yo de externar mis situaciones en oración a Dios es decirle, yo dependo de ti, confío en ti, espero de ti y sé que tú vas a hacer. Entonces, esa comunión, ese acercamiento con Dios es lo que nos ayuda a poder discernir, entender, pero también el hacer, enfrentar las cuestiones ahí de ocultismo que pudieran presentarse. ¿Cómo hablar del ocultismo con amor y sin juicio, especialmente con jóvenes o personas curiosas? La cuestión es no decirle, ay, ves que por qué te metes ahí si a eso no, o sea, Ese es el diablo. ajá, ya se están sintiendo atacadas en el momento que podríamos decir eso. Es entender que están en su búsqueda de algo. Hay una frase que dice que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Pero, o sea, como te decía, la curiosidad es válida en la cuestión de que nos lleva a conocer, a aprender, pero si hay alguien que tenga la curiosidad y nos pregunta, pues hablarle con la verdad, lo que es a través de la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios de que no es algo que le agrade. Y a los jóvenes sobre todo, bueno, hoy en día hay unas cuestiones ahí de identidad, de pertenencia, y por eso es que andan buscando en formas equivocadas. Sí. Y es pues compartirles que es un error sin juzgarles, porque pues están en su búsqueda de cubrir una necesidad o algo así, y pues el hecho de que le digamos, es que estás mal por hacerlo eso, pues ya desde ahí se sienten agredidas y ya no te escuchan. ¿Qué mensaje principal debería quedarse en el corazón de, pues, de las personas que están escuchando todo esto? Bueno, que si están en la búsqueda de algo, de respuestas, de soluciones, nuestro primer recurso y nuestra esperanza real, verdadera y poderosa es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. La obra redentora de Cristo en la cruz fue para alcanzarnos a todos. La misericordia de Dios es para todos. Entonces, no nos cerremos a probar el amor de Dios y la misericordia de Dios. Ahora sí que démosle chance a Dios de que se Sí. manifieste en nuestra vida, de si estamos buscando otros recursos, otras cosas, ¿por qué no darle un chance a Dios Sí. para ver qué puede hacer Dios en nuestra vida, en nuestra búsqueda, en nuestra necesidad, en nuestra desesperación? Eso fue lo que a nosotros pasó. ¿Cómo puede alguien renunciar a prácticas ocultistas pasadas y comenzar de nuevo en Cristo? Reconocer lo que hicimos, reconocer dónde anduvimos. Yo tuve que hacerlo. Yo tuve que hacerlo voluntario, involuntariamente me vi involucrada. Y bueno,
cuando conocí de Cristo y sobre todo cuando entendí toda la situación espiritual, el contexto en el que me había metido, pues tuvimos que renunciar. Bueno, al menos yo tuve que reconocer delante de Dios todas las prácticas en las que participé, y pedirle perdón. Y pues en el nombre de Jesús romper todo lazo, todo derecho que yo le hubiese dado al enemigo por esas participaciones. Porque cuando tenemos esas participaciones, pues le estamos dando chance de que se infiltre en nuestras vidas. Entonces, el hecho de poder reconocerlo y cancelarlo nos libera de esa atadura espiritual. Y por ejemplo, en este caso, cuando hacemos alguna práctica que no, bueno, o sea, obviamente no, que, bueno, cuando hacemos todo lo de libertad en Cristo y todo eso, yo me acuerdo que yo la primera vez que lo hice, cuando recién me regresé de Acapulco, lo hicimos, ¿no? Ujú. En un taller. Y yo me acuerdo que había cosas que venían ahí, como por ejemplo la música, o por ejemplo, que ya ves que te dan tu papelito y tachas si has participado en algo de esto, Ujú. ¿no? Y yo me acuerdo que habían cosas como la música, ¿no? O sea, que yo decía, ay, pues sí, no es nada de malo, ¿no? O sea, hasta ese momento yo dije, no, pues esta ni la voy a tachar, ¿no? Porque pues es una exageración. O de las películas, ¿no? Ujú. También igual yo dije, ay, ¿esto qué, no? O sea, esto no. Pero habían cosas que también venían que pues yo, ahorita no voy a decir qué era, pero yo las leí y yo dije, ay, yo sí hice esto, pero no lo quiero tachar o no lo quiero decir, porque qué tal que ahorita alguien viene y me revisa el papel y va a ver que lo practiqué, ¿no? O sea, gracias a Dios ya he tomado tantas veces ese taller que ya los he ido tachando como que poco a poco, ¿no? Ujú. Pero, o sea, yo me acuerdo que cuando leí ese punto yo me quedé así de, no, no lo voy a tachar, ¿no? O sea, yo misma lo estaba negando. Ujú. Y aunque yo sabía que sí lo había practicado, yo misma lo estaba negando y yo decía, no, no lo voy a tachar. O sea, aunque ya a lo mejor era algo que yo ya no hacía, lo hice alguna Ujú. vez, yo me quedé así de, no, pues ya no lo hago, ¿no? O sea, ya no toma parte en mi vida y ya fue hace muchos años y así, no lo voy a tachar, pero sí queda esa Queda, parte, ¿no? sí, queda ese permiso, por así decirlo, que le damos al enemigo de estarnos molestando de alguna manera. Este, bueno, si yo sé que hice algo y no lo quiero reconocer, eso va a ser tropezadero para mí, Ujú. porque el Espíritu Santo no me va a dejar en paz. Tienes que reconocer esto, recordemos que el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo pues nos da la convicción de pecado, aunque ya estemos en Cristo, pues reconozcamos que sí tenemos resbalones. Sí, Entonces, luego el enemigo anda por ahí dando lata, andando, o sea, haciéndonos sentir indignos o espiados o sí, juzgados. Entonces, no demos pie a eso, mejor pongámonos a cuentas con Dios. Eh, Algo que he aprendido en todo esto es que tenemos que ponernos a cuentas con Dios cuando amanece y cuando anochece, porque yo no sé si me levante y ya me duerma en un ataúd, o no sé si me duerma y ya no despierte. Entonces, mejor ponernos a cuentas con Dios es mejor. ¿Y por qué? Porque estamos día a día, estamos expuestos, somos expuestos al trato con otras personas que a veces nos irritan, a veces tenemos cuestiones que no nos agradan, a veces somos personas difíciles nosotros sí. y nos topamos con otras personas también difíciles y luego eso causa irritabilidad y malos tratos y malos momentos. Y todas esas cuestiones pues luego no nos dejan en paz. Entonces, seamos sinceros delante de Dios. A Dios le gusta la sinceridad. Recordemos el salmo donde David le está tan enojado y le dice a Dios que incluso hasta es un salmo un poquito rudo, por así decirlo, porque habla de que eh,
incluso maten a las mujeres que están encintas, que estrellan a los hijos en las rocas y cosas así. Pero al final de ese salmo, David reconoce que el único que tiene el control y que tiene la majestad y que hace lo que bien le parece es Dios. Entonces, nos enojamos, sí. Yo, de hecho, tuve un jefe que me hace enojar mucho. Y constantemente tenía que ponerme a cuentas con Dios. Le digo, Señor, la verdad es que hoy me enojé por esto y lo otro, pero no quiero sentirme así. Te pido perdón y no quiero dormirme enojada. Entonces, y bueno, es importante hacerlo. ¿En qué punto tú sabes que ya esa parte ya no tiene parte en ti? O sea, te pongo el mismo ejemplo mío, ¿no? Como te digo, o sea, yo me di cuenta en ese primer taller que yo traía eso. En el segundo taller, o sea, y a partir de ahí, como que fue una espinita en mi Ujú. mente, ¿no? O sea, y en mi corazón, y todo el tiempo tenías que haberlo tachado, tenías que haberle pedido perdón a Dios. En el siguiente taller tampoco lo puse, ¿no? O sea, yo estaba así como de, no, esto ya es mental, ¿no? O sea, ya estoy loca. Pero seguía. Hasta que llegó un momento, no fue al siguiente taller, en el siguiente taller, sino que llegó un momento en el que yo dije, no, ¿sabes qué, Señor? Ya. O sea, ya reconozco que tengo que soltar esto. Ujú. O sea, yo sé que ya. Pero aún a pesar de que estuve por un tiempo, creo que como por 2 meses, o sea, estuve orando por eso, ¿no? Perdóname, Señor, perdóname. Y cada que me volvía a venir el pensamiento a la mente, otra vez, perdóname, Señor. O sea, tú sabes que yo esto lo hice y te pido perdón y no sé qué. O sea, fue como muy, ¿cómo decirlo? Reiterativo. Fue muy así y me costó mucho trabajo, poder sentirme perdonada. Esa es la palabra, ¿no? Y incluso a veces llego a ver, o sea, ahorita ya después de que pasaron muchísimos años, de repente me viene el pensamiento y me quedo así y digo, es que tú ya lo perdonaste, Señor, ¿no? O sea, pero ¿en qué punto nosotros podemos decir ya? O sea, el Señor ya. Recordemos que el enemigo maneja mucho el sentimiento de culpa. Ujú. Entonces, si es una cuestión de que vuelve y vuelve, rechazo la mentira de que soy culpable. Acepto el perdón que Dios ya me dio en el momento que confesé mi pecado, porque su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros Perdonarlos. pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahí es donde entra el que yo me conduzco por lo que sé y no por lo que siento. Ah. Ajá, entonces aplico la palabra a mi vida. Yo acepto el perdón de Dios que ya me dio en ese aspecto y rechazo todo este sentimiento de culpa porque yo ya no soy culpable. Dios ya me perdonó, incluso me limpió porque así lo dice su palabra. Y yo le creo. Amén. Oh. Ujú. Y pues para cerrar, bueno, no para cerrar, te voy a dar otras 2 preguntas, pero para cerrar estas preguntas que te mandé, ¿qué esperanza ofrece el Evangelio frente al temor o la oscuridad espiritual? Bueno, recordemos que Jesús vence todo temor. Amén. Jesús vence las tinieblas. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Ujú. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y Y la la vida. vida. Entonces, mi respuesta está en Jesús. Uh-huh. No solamente creer en Jesús, creerle a Jesús. Uh-huh. Es como te digo, o sea, podemos usar el nombre de Jesús, pero si no le creemos, si no le creemos a Él, si no tenemos una relación con Él, en vano es decir, en el nombre de Jesús. Es como la vana palabrería, como dice, ¿no? No Sí. usando vana palabrería. Si no lo siento, si no tengo esa relación con Jesús, si no conozco a Jesús, en vano es decir, en el nombre de Jesús. Ay.
Que qué fuerte. Porque a veces a la ligera lo hacemos, ¿no? Así, sí, Lo hacemos muy a la ligera. porque, pues ya, así es, es que así dice que si yo pido en su nombre, sí, así lo dice la Biblia, pero ¿le crees al que escribió la Biblia, al que inspiró Inspiró. la Biblia? Entonces, es tener esa convicción real porque tenemos una relación real con Jesús. Y bueno, para cerrar ahora sí todo, ¿qué cosa puedes decirle a las personas que se sienten, pues, ya sea atraídas o que hayan hecho alguna práctica o cosas así, o sea, que todavía como que tengan esa duda entre esta búsqueda de identidad, estas necesidades, todo esto de involucrarse en cosas del ocultismo y así? ¿Qué cosa podrías decirle a alguien así? Bueno, para alguien que ya conoce de Cristo y que está buscando, todavía se siente fuera de contexto, pues aceptar el perdón de Dios, aceptar que Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí, por esa persona, ¿no? Y que la sangre derramada en la cruz me da ese privilegio de ser hija de Dios o hijo de Dios. Y, y bueno, que se tomen de la mano de Jesús, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús quita todo temor. Entonces, en Cristo podemos encontrar la seguridad, la esperanza y la confianza. Queremos encontrar el sentido de la vida. Bueno, pues démosle oportunidad a Dios de que obre nuestra vida para encontrar ese sentido o ese propósito. Si hay esas cuestiones todavía de que hemos aceptado a Cristo y todavía andamos con horóscopos y esas cosas, pues confesémoslo delante de Dios y decidamos desechar toda esa complicidad que tenemos con el enemigo por andar participando en cosas ocultistas Ujú. y romper esa atadura, porque son ataduras que no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar en el conocimiento de la palabra, de sentirnos, a veces en la búsqueda de la plenitud andamos haciendo cosas indebidas, Sí, pero realmente la plenitud la da Cristo, la da Dios. amén. Entonces, no necesitamos de cosas, no necesitamos de otra persona para sentirnos plenas, solamente la persona de Jesucristo. Entonces, es darle la oportunidad. Porque si damos oportunidad a otras cosas, a otras cuestiones o circunstancias o creencias, ¿por qué no darle la oportunidad a Jesús? Sí, Ujú. Entonces, démosle la oportunidad a Jesús. Es mejor decirle, di una oportunidad y bueno, a lo mejor no me gustó porque pues la Biblia nos dice que cuando aceptamos a Cristo nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas y al ser nuevas criaturas dejamos las cosas pasadas y a veces estamos tan cómodos en las cosas pasadas que no queremos dejarlas. Pero sin embargo, cuando estamos en esas cosas, a lo mejor de momento podemos sentir gozo y gozo. Nos podemos sentir contentos, sí, alegres, pero después podemos sentirnos vacíos, solos, pero en Cristo no estamos solos. amén. Dice la Biblia que aunque mi padre y mi madre me abandone, con Con todo todo Dios Jehová no no me... me dejará. Entonces Dios no nos deja. Hay que darle una oportunidad a Dios de que obre en nuestra vida y que su amor y su misericordia se manifieste. Amén. Amén. Ay, Berito, muchas gracias por todo esto. ¿Nos vas a acompañar para compartirnos tu testimonio completo después? Ok, Ah. fueron fragmentos. Sí, porque me imagino que es un todo, ¿no? Sí, estuvo Entonces, fuertecito. ay, Pero Berito, así como estuvo fuerte la vivencia o la experiencia, fue tremenda la liberación. la libertad que La Dios nos da. libertad, la libertad y la paz, porque de verdad que en esos momentos era angustia, desesperación, inseguridad, miedo y todo. Pero lo que sí recuerdo que experimenté cuando acepté a Jesús, quizás no lo hice por convicción en ese momento, sino por la necesidad, pero algo que me preguntaron, ¿cómo te sientes? Siento paz.
sentía paz y eso ya con eso ya decía, ya estoy bien. Bueno, pues con esto cerramos nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy creo que nos tardamos un poquito más de lo habitual, pero realmente es algo pues muy necesario para nosotros como comunidad cristiana a platicar y hablar. Estos temas que a veces pues ignoramos o dejamos pasar o llegamos a practicar por ignorancia, ¿no? Porque los Entonces, demás lo hacen. porque los demás lo hacen, por presión social, por presión familiar, por todo eso, ¿no? Entonces es bueno siempre saber y conocer este tipo de cosas para estar alertas, estar alertas y no permitirlo tanto en nuestra vida como si somos padres en la vida de nuestros hijos. Entonces, pues con esto cerramos. Gracias, Berito, por Gracias a todo. Dios. Y pues primeramente Dios, nosotros oramos porque pues el Señor te siga llevando adelante, Gracias. que siga haciendo pues de tanta bendición para todos nosotros, porque ustedes no lo saben, pero es la mejor directora. Nos ayuda mucho, nos apoya mucho como directora y como hermana también. Eres la mejor, Berito. Ay, te quiero mucho, Berito. Gracias. No es para tanto, pero gracias. Y pues que Dios te bendiga, que te dé fortaleza, que te siga bendiciendo en el trabajo, Gracias. y que te dé fortaleza en el trabajo, sobre todo, Sí. y pues que el Señor también nos ayude a nosotros a ser de bendición para tu vida. No, sí, Berito. muchas gracias, son de mucha bendición y bueno, que Dios les bendiga en este proyecto que tiene, que todos los temas que han tratado sean de bendición y edificación para los demás. Y bueno, si en algo se puede aportar, pues aquí estamos. Ay, gracias, Berito. Y recuerden, amigos, sabia, prudente, agraciada, todo eso era la reina Esther. Yo solamente soy Fer. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bendiciones.